Espere que voy a mirar un poquito el chat. Muy bien. Perfecto. Bueno, si quieren esperamos un poquito a ver si se conecta alguien más y mientras tanto les voy preguntando si han estado mirando un poco esto, si han tratado de hacer algo. Yo me quedé en el trabajo de edificio flexible y todavía no pude ver el trabajo nuevo. Pero bueno, avancé con eso. Perfecto. ¿Y ahí has tenido alguna duda? Hasta ahora no, pero bueno, no lo terminé, me falta un poquito. Bueno, muy bien. Te había preguntado en el Moodle, no sé si me llegaron a responder. ¿Para quién preguntó? Sí, hoy vi una pregunta. Matías Sánchez, ahí entra justito. Bueno, perfecto, sí. Ahora voy a contestar un poquito, más o menos recuerdo lo que me preguntó. Sí. ¿Y alguien más que tenga alguna duda sobre ese práctico? No, teníamos una duda con Sol de la parte del rígido que habíamos hecho con Raúl, que él había utilizado en los valores de los esfuerzos del normal y el momento flector, pero como que no había usado el mayor normal, sino que había utilizado el normal correspondiente al mayor momento. Claro, entonces, sí, porque nosotros pensábamos que no siempre tenemos el viento, entonces por ahí el mayor axil. No, porque si vos juntás, por ejemplo, vos lo que tenés que elegir es la sección pésima. O sea, en la sección que tenga el máximo momento que n tiene, y si querés también podés ver la sección que tiene el máximo n, qué momento tiene. Y analizar esas dos y de ahí va a salir la que va a ser la determinante. Pero siempre, porque no se da que en una misma sección tengas el momento máximo, o puede darse, pero generalmente no, el momento y el n máximo. ¿Sí? O sea que elegiríamos la sección que tenga mayor momento y, bueno, en correspondencia con esa sección, su valor de n. No importa que sea más chico. No, claro. Y para saber si esa es la sección más comprometida, ¿qué otra puede ser más comprometida que esa? Y bueno, ver una que tenga el mayor n y qué momento tiene. Y en base a esas dos, sacar cuál es la que definiría para el dimensionado. Pero generalmente es si es tabique, si es columna, generalmente la que define es la que tiene el máximo momento. A mí me había surgido la duda porque el momento variaba por 3 kilonewton nomás. En cambio el axil sí había mucha diferencia. Entonces digo, ¿por qué no toma la combinación? En vez de usar la 4 que tiene mayor momento, pero solamente por 3 kilonewton, ¿por qué no usa la otra? Claro, quizá la otra sea la más la peor, o sea, la sección más comprometida. Habría que ver, porque si hay poca diferencia de momento y hay mucha diferencia y hay bastante diferencia en n, puede ser esa la más perjudicial. Solo hay que entrar al diagrama y ver qué sección de armadura da esa y bueno, y elegir la que dé mayor sección de armadura. ¿Sí? Claudia, me surgió otra duda. Nosotros, en el caso de, analizar solamente el tabique sin la acción del viento, ¿qué tendríamos que tomarlo? ¿Como una columna gigante? O ya sé que el tabique estaba para la acción del viento, para rigidizarlo, pero digo, ¿qué pasa si tenemos solamente axil? Un tabique, claro, un tabique sin momento, claro, sí, ahí tenés que tener en cuenta solamente el esfuerzo n y sí, es una columna que la calculás como por metro, pero siempre la opción más crítica va a ser la que tengas momento.
Bien, y por ejemplo, en el diagrama ese telaraña que usamos para sacar las cuantías. Sí, también podrías entrar ahí con m igual a 0. Eso te quería preguntar. Ah, bien, listo. Sí, porque en el eje de las SIG sería donde tenés que poner el n, m es igual a 0. Así que buenísimo. Sí, ese diagrama está armado en el eje con la fórmula de, ¿cómo es? De compresión pura. ¿Sí? Genial. Bueno, voy a contestar entonces si nadie tiene otra pregunta y así empezamos con la clase de hoy, que es una clase corta y quiero aprovecharla al máximo. Con la pregunta esta que estaba en el foro, que la pregunta es así, o si quiere el que la hizo, si la quiere repetir a la pregunta, Matías, ¿estás por ahí? Bueno, está pero no contesta. ¿Estará escuchando? Recién le avisamos en el chat y dijo que como que gracias. Como que nosotros avisamos y respondió que gracias. Y yo Así veo que está conectado Matías Sánchez, pero no, quizá no esté ahí. Bueno, entonces la voy a contestar por ahí cuando termino la clase, así él la puede escuchar, si está. Bien, entonces, a ver, esperen que tengo... Ahí está. Bien, dice que está escuchando, pero que no le anda el micrófono. Bueno, entonces le voy a contestar. La pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que el factor de ráfaga, tanto para edificios rígidos como para edificios flexibles, es menor que 1. Entonces, Matías lo que pregunta es, ¿qué tiene que ver esto de que sea menor que 1 con que se considera que el periodo de la ráfaga que da el reglamento es 3 segundos? Entonces, la respuesta sería la siguiente. Cuando nosotros analizamos la escala de la turbulencia, que es un valor que sacamos, vemos que ese valor siempre es mayor que 100 metros generalmente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando exista viento, cuando esté impactando viento sobre una estructura, toda la estructura va a estar sometida al viento. No va a haber, porque los tamaños del edificio son iguales o menores a lo que sería toda la turbulencia, estas ráfagas de viento. Pero, ¿qué pasa? En el reglamento se considera que esa ráfaga de viento tiene un periodo, ¿sí?, de 3 segundos. Eso es porque tienen que tomar algo, ¿sí?, para hacer el reglamento, y toman como que toda la ráfaga tiene un periodo de 3 segundos. Pero eso en la práctica no es tan así. Dentro de la misma corriente de viento va a haber partes que van a impactar en áreas que van a tener un periodo, y va a haber áreas va a haber partes de ese mismo edificio que van a estar impactadas por diferentes periodos, ¿sí? No todo 3. Entonces, lo que dice el reglamento es que si no se considera ese coeficiente de ráfaga, nosotros estaríamos sobrevaluando el esfuerzo que produce el viento en la estructura. Por eso, y es justamente por eso, porque todas las ráfagas que impactan en el edificio, no todas van a tener, o sea, no toda esa ráfaga en esa área va a tener en la realidad un periodo igual a 3, que es lo que toma el reglamento.
¿Sí? Espero que se haya entendido y si no, lo podría volver a decir, pero básicamente es eso, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que voy a mirar, que ahí en el chat me están diciendo algo. Sí, Matías, es básicamente eso, porque disminuir el sentido que tiene este coeficiente es disminuir las cargas que produce el viento de acuerdo al reglamento, o sea, tratar que sean las cargas más reales a las que se van a producir en la realidad. Bueno, dicho esto, voy a compartir mi pantalla y no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, si no, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con lo que habíamos quedado en la clase pasada. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, sí. Ahora, la presentación también. Perfecto, muy bien, gracias. Esperen que voy a poner esto acá si no molesta. Bueno, entonces, nosotros la clase pasada habíamos visto el dimensionado, el diseño de losas cruzadas. Y habíamos visto que todo el desarrollo que hicimos lo vimos por el método de Marcus, que es un método elástico. Pero yo les dije que para encontrar los esfuerzos en las losas, no solamente existía este método, que es un método elástico, donde estamos suponiendo que el material está en un periodo elástico, con un comportamiento elástico, sino que también existía un método que era el método de rotura y que también hoy lo vamos a ver. Pero antes de ver el método de rotura, les quiero compartir en qué se basa el método elástico y de dónde salen las tablas que hemos venido utilizando en la clase pasada. Marcus, que es el que inicia este método para el cálculo de los esfuerzos en las losas, lo que él hace es que separa a esta losa y en dos direcciones. Toma una faja en una dirección y otra faja en la otra dirección, y a cada faja las carga con un porcentaje de la carga total, ¿sí? Entonces, que eso después vamos a determinarlo, pero en principio tenemos que ver que este señor divide a la carga U en un porcentaje que va a ser lo que va a descargar en la dirección X, y un porcentaje que es lo que va a descargar de carga en la dirección Y. Entonces, toma como que son fajas que tienen las dos el mismo ancho, un ancho unitario, y con estas fajas podemos sacar cuál va a ser la deformación y cuál va a ser el momento. Ahora bien, cuando nosotros analizamos para sacar el momento flector, nosotros sabemos que va a ser igual a la carga por la longitud al cuadrado. En este caso, como es el momento en X, va a ser la carga en X, la longitud al cuadrado, LX al cuadrado, y un coeficiente de momento. Este coeficiente de momento va a depender de cómo esté apoyada esa losa. Si está simplemente apoyada, todos sabemos que ese coeficiente es 8. Bueno, si está apoyada y empotrada es 14,22, y si está toda empotrada, 24.
o sea, empotrada a los dos lados. Ahora bien, ¿qué pasa con las deformaciones? Para sacar las deformaciones también hay una fórmula que va a depender de la carga, de la longitud a la cuarta, de un coeficiente que es el coeficiente de deformación elástica, y que ese coeficiente también va a depender de cómo sea el apoyo de esa faja y de la inercia y del módulo de elasticidad. Perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que en el centro, ¿sí? Esa deformación tiene que ser igual, tanto en la dirección X, en el sentido X, como el sentido en Y. Entonces podemos decir que la deformación en X, en el centro, va a ser igual a la deformación en Y. Y si nosotros suponemos que estos anchos de faja son iguales, ¿cómo nos va a quedar? Esta fórmula, al hacer la igualdad, las inercias serían iguales, el módulo de elasticidad, como se trata del mismo hormigón, sería igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos queda esta expresión, ¿no es cierto? Donde vamos a tener el coeficiente de deformación elástica, la carga en la dirección X por Lx a la cuarta va a ser igual al coeficiente de deformación elástica por la carga, del coeficiente de deformación elástica en la dirección Y, por la carga en la dirección Y, por la longitud a la cuarta en esa dirección. Entonces, basándose en esta igualdad, ¿sí? Yo les expliqué que Marcus lo que hace es ponerle un porcentaje de carga que va a descargar en la dirección X, y a eso lo llama K, que sería ese porcentaje por la carga total, y otro porcentaje de carga que va a descargar en la dirección Y, que sería ρ por la carga total. Bien, entonces, reemplazando la expresión anterior, en vez de poner Ux y Ui, ponemos sus equivalentes, nos va a quedar una expresión de este tipo, y de ahí podemos despejar el valor de kappa. Y al despejar el valor de kappa, fíjense que kappa nos va a quedar igual a una relación de coeficientes de deformación, que estos coeficientes de deformación van a depender de cómo sea el apoyo, y los vamos a llamar con la letra omega o W, y una relación de luces que la vamos a llamar con la letra epsilon. Entonces, kappa va a quedar igual a un coeficiente que va a depender de los apoyos, ρ, y un coeficiente que va a depender de las luces, de la relación de luces. Entonces, nosotros sabemos que esta carga superficial U se divide en una parte que va a descargar en X y una parte que va a descargar en Y, pero la suma total de lo que descarga en X y lo que descarga en Y va a ser la carga total. Entonces de ahí sale esta ecuación. Si reemplazamos los valores, ¿sí?, de Ux por lo que corresponde y Ui por lo que corresponde, nos vamos a dar cuenta que kappa más ρ es igual a 1, que es lo que nosotros veíamos en las tablas, y que ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos una losa que era cuadrada, ese porcentaje iba a ser 50% en una dirección y 50% en la otra? Y bueno, ya cuando era rectangular, y sobre todo cuando era muy rectangular, pasaba muchísima carga en la dirección corta, ¿sí?, y muy poca carga en la dirección larga. Entonces, ese es el sentido que tiene esto. Ahora bien, una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? De acá puedo despejar ρ, y me sale ρ en función de kappa. Lo puedo reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Me queda de esta manera, y trabajando algebraicamente puedo determinar el valor de kappa en función de ¿qué? Fíjense, en función de este omega,
que es una relación de coeficientes que depende del tipo de apoyo, epsilon, que es una relación que depende de las luces, y con eso puedo obtener el valor de kappa. Entonces, cuando yo vaya a sacar los momentos, el momento en X va a ser UX, que lo puedo poner como kappa por U, por LX al cuadrado, sobre MX, que va a ser el coeficiente de momentos que depende de los apoyos. Y lo mismo puedo hacer con el momento en Y. Yo puedo, de esta fórmula, que la tengo desde antes, sale de acá, de esta misma fórmula, yo puedo despejar el valor de ρ, ¿sí? Y puedo decir que el momento en Y va a ser UI, que ahora va a ser ρ por U, lo puedo poner como ρ por U, por LX al cuadrado sobre este coeficiente. Bien, ¿qué pasa? Estos momentos, ¿sí? Han salido de deducir que no hay una interacción entre una faja y la otra. O sea, todo lo que venimos diciendo hasta acá es que trabajamos como con una viga en una dirección de ancho unitario y una viga en la otra dirección de ancho unitario, pero que, y que cada una toma un porcentaje de carga, pero no aparece eso que vimos cuando vimos el efecto de esquina, que se producía porque los momentos la diferencia de momentos flectores en una dirección producían una torsión en la otra dirección. Hasta acá eso no aparece, pero este señor Marcus sabe de eso y empieza a aparecer en las fórmulas estas, en las formulaciones estas, un momento X máximo y un momento Y máximo. Y estos momentos máximos van a ser iguales a los momentos que hemos sacado anteriormente en X y en Y, pero multiplicados por un coeficiente que es un coeficiente debido a esa torsión que va a aparecer por la interacción que existe entre estas dos fajas en las dos direcciones, y ese coeficiente de torsión va a ser menor que 1, ¿sí? O sea, estos momentos que hemos sacado anteriormente son más grandes que los que realmente se van a producir en esa losa cruzada, y para eso vamos a tener que tener en cuenta estos coeficientes. Estos coeficientes tienen esta fórmula, donde fíjense que dependen de K, en el caso de X depende de K, que este K dependía de cómo estaba vinculado, ¿sí? Y también de la relación de luces. Esto es cómo está vinculado y la relación de luces. Todo este coeficiente depende solo de eso, de vinculación y relación de luces. Y si nos vamos al otro, que tiene una fórmula diferente, también pasa exactamente lo mismo. Son coeficientes que dependen de la vinculación y de la relación de luces. Entonces, en base a esto, hasta acá llega la teoría de Marcus. Entonces, con Marcus podemos llegar a sacar momentos en X y momentos en Y, ¿sí? Máximos momentos en X y máximos momentos en Y. Pero aparece Loser, que ¿qué hace? Loser lo que hace es que empieza a tabular la teoría de Marcus. Entonces, a todos los valores que dependen de la relación de los apoyos y de la relación de, estos serían apoyos y luces, este K, esto sería apoyos y esto las dos cosas. Entonces, a todo esto lo empieza a tabular y lo llama alfa, y a todo esto lo empieza a tabular y lo llama beta.
Entonces, a partir de acá es que se arman las tablas de Marcus Loser, que son tablas que hizo Loser aplicando el método elástico, el método de Marcus, y se pueden sacar los momentos a los que van a estar sometidas las losas bidireccionales. Ahora bien, hay losas bidireccionales que tienen empotramientos, ¿sí? O también que pueden ser losas continuas. Entonces, los momentos en los apoyos se los saca con esta fórmula que está acá. Fíjense, ¿qué es esto? Bueno, el momento es negativo, ¿sí? Porque es un momento de apoyo. Esto sería, en X, sería UX por LX al cuadrado. Y esto sería UI por LY al cuadrado. Y debajo tiene un valor de R. Este valor de R vale un número que puede ser, como dice acá, 8, puede ser también 10 o puede ser 12, dependiendo de qué momento estemos evaluando. Y para ello, en el libro de Marcus Loser, aparece una tabla, que es esta, la tabla 96, y en esta tabla, fíjense que, por ejemplo, si tenemos dos losas continuas, ese valor de R es el que está acá, es 8. Si tenemos 3 losas continuas y tenemos que evaluar estos momentos, ese valor es 10. ¿Está? Bueno, ven, 2 losas es 8, perdón, 2 losas, 3 losas 10, y ya cuando tenemos 4 losas, fíjense que vamos a tener 10, ese valor R va a ser 10, pero también para el momento del medio va a ser 12. Entonces, esto nos da un poco lo que sería la teoría de el método elástico para la resolución de losas de Marcus Loser. Ahora bien, este método es con el cual resolvimos las losas la clase anterior, pero hay otro método para determinar los momentos flectores a los que están sometidas estas losas, que es el método plástico y es el método de las líneas de rotura. Entonces, acá que estamos suponiendo que el material ya llega a un estado plástico. Y ustedes, porque no están en el salón y por ahí es difícil preguntar, posiblemente tengan una confusión o tengan la duda, y si no la tienen ahora se las estoy sembrando, con estos momentos, ¿sí? Que yo estoy sacando acá, que son los momentos por el método elástico. ¿Qué momentos son? ¿Son momentos últimos? Sí, son momentos últimos. ¿Por qué? Porque yo utilizo la teoría elástica, pero yo estoy trabajando con cargas últimas, no estoy trabajando con cargas de servicio. Entonces, lo que yo obtengo son momentos últimos, que son los momentos que yo voy a necesitar para realizar el dimensionado con las tablas DKD, las tablas de flexión que veníamos utilizando desde hormigón 1. Entonces, si bien el método es el método elástico, yo al trabajar con cargas mayoradas puedo, o sea, lo que estoy determinando son momentos últimos aptos para hacer el diseño a flexión que veníamos trabajando. ¿Y la diferencia cuál sería entonces? La diferencia todavía no la dije porque no hablé de la teoría del método de rotura, pero ya te la digo. La diferencia, espérame 2 minutos, ¿puede ser? Porque no me queda adelantar. Ya, y te señalo dónde voy a decir la diferencia. Bueno,
Entonces, pero lo que les quería decir ahora, que se trata que yo con un método elástico, trabajando con cargas últimas, puedo llegar a determinar momentos últimos. Ahora bien, el método de rotura, ¿sí?, que es el otro método para determinar estos momentos, ¿en qué consiste? Bien, cuando yo tengo una losa y esta losa está apoyada en su contorno, ¿sí?, a medida que vaya poniéndole carga, esta losa va a llegar un momento que yo voy a estar cargándola con lo que se llama la carga última, y esta losa va a presentar una fisuración que puede ser aproximadamente igual a estas fisuras que nosotros estamos apreciando acá. Esto sería lo que se llama un mapa de fisuración. Si la losa es rectangular, el mapa de fisuración sería este que están viendo acá. Si la losa es cuadrada, el mapa de fisuración sería aproximadamente este. Y si ustedes recuerdan cómo se distribuyen las cargas, también tiene mucho en cuenta cómo aparece la forma de rotura. Ahora bien, ¿cómo es que empieza a aparecer la fisuración hasta llegar a estos estados? En principio, yo voy a ir cargando, ¿sí?, con una carga superficial, y va a aparecer una fisura que puede ser similar a esta que se ve en esta primera figura, ¿sí? Entonces, aparece la primera fisura en una sección, y al aparecer esa fisura, estas secciones que están fisuradas ya no van a tomar esfuerzos, y sí van a empezar a tomar esfuerzos secciones que estén cerca de esta fisura, que en ese momento no estaban tan cargadas, y empiezan a cargarse debido a que la sección de al lado, porque se fisuró, ya no puede tomar esfuerzo. Entonces otras que estaban más descargadas empiezan a cargarse más, y al empezar a cargarse más también se van a empezar a fisurar hasta que empiece a aparecer algo así, y se sigue con la fisuración y se termina en lo que sería el colapso. ¿Está? Y esto que estamos viendo acá, esta progresión de fisuración, si nosotros nos acordamos un poquito, ¿se acuerdan cuando trazábamos los diagramas momento-curvatura? Estaríamos acá, ¿ven? Fíjense, bueno, acá es la primer fisura cuando se fisura el hormigón y entramos en lo que sería el estado 2. Pero esta fisura que aparece acá es esta, ¿sí? Es cuando el acero empieza a entrar en influencia. Entonces, ¿qué pasa? Sin cargar, sin que aparezca un momento más grande, porque fíjense que esto es casi el mismo momento, empieza a aparecer mucha deformación, y llego sin aumentar el esfuerzo, se llega a romper, o sea, a obtener un diagrama de fisuración como sería este. Claudia. Sí. Pero igualmente, cuando estamos en el punto de fisuración que se inicia el estado 2, comienzan las fisuras perpendiculares, ¿no? Como una vía común. Lo que no aparecería sería la fisura esa como que horizontal. Claro, o sea, ahí empieza lo que se llama la microfisuración, una fisuración en la parte de flexión del hormigón, Claro, de tracción del hormigón. Claro, sí. Pero no esta fisura, no esta, que esto es que está fisurado de lado a lado, o sea, ahí ya empieza a armarse mi rótula, eso ya no soporta más esfuerzo. En cambio,
cuando estoy acá, sí, soporta esfuerzo y puedo seguir aumentando el esfuerzo. Son fisuras distintas, pero acá este dibujo no me gusta mucho porque aparecen las dos fisuras, pero esta es, ya les digo, la fisuración que el hormigón deja de tomar tracción, pero sigue tomando esfuerzos y holgado. Está, en cambio, la primera fisura de la que estoy hablando ahí es esta, ¿dónde empieza? Empieza acá, empieza cuando ya no voy a poder poner más carga y el esfuerzo va a seguir estando constante, va a seguir hasta que se rompa totalmente. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Chicos. O sea que vamos a trabajar con los momentos cuando el acero ya entra en fluencia. El acero, claro. El acero, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no es cierto? Nuestro acero, fíjense que siempre están con una en flexión están con una deformación del 5 por 1000 o superior al 5 por 1000 y el acero entra en fluencia aproximadamente en el 2 por 1000. ¿Está? Sí, que no quiere, esperen chicos, que no quiere decir que sea esa la situación en servicio. O sea, cuando nosotros estamos en servicio, nuestras estructuras no tienen el acero en fluencia. Nosotros en servicio, ¿se acuerdan que estamos más o menos por acá en un 50% de aproximadamente de lo que sería la resistencia característica del hormigón? ¿Estamos con esto? ¿Estamos claros con esto? Por mí sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra losa ahora se va a dividir, se puede dividir en 4 partes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entre el apoyo y las fisuras, que estas secciones están impedidas de tomar momento, hay una rótula en ellas, ¿sí? Entonces, se arman chapas que van a tener una deformación, pero va a ser muy mínima con respecto a la gran deformación que va a tener o sea, no, a ver, esperen que acá tengo un dibujito. Por ejemplo, en esta, que es una losa cuadrada, ¿sí? Esta losa se va a deformar todo esto cuando se fisure, pero la placa esta en sí, ¿ven? Va a quedar casi sin fisuración. Podríamos decir, casi sin deformación. Podríamos decir que cada una de estas en sí va a bajar, pero no se va a deformar en ese plano. Entonces, lo que nosotros podemos plantear son ecuaciones de equilibrio entre el momento que tendríamos acá como momento último y las cargas que estamos aplicando en esta área. Y con eso podríamos determinar, ¿sí? Cuál es ese momento último que nosotros estamos buscando. ¿Qué pasa? Esto es como, es un método y este método ya está tabulado. Entonces, nosotros, esta sería la teoría, pero para la práctica vamos a utilizar tablas que son de este tipo, que se llaman, estas tablas, por ejemplo, están hechas por un científico que es Moreira da Rocha, que es bibliografía brasilera. Y estas tablas, por medio de estas tablas, vamos a poder determinar el momento, ¿sí? Los momentos a los que van a estar sometidas estas losas, y estos momentos van a ser momentos que se van a obtener mediante el método de rotura, ya no
el método elástico, que era el de Marcus. Esto es método de rotura. Y dentro del método de rotura, como dentro del método elástico hay una variante, hay una variedad de tablas, también las hay dentro del método elástico, dentro del método de rotura. Y acá básicamente hay dos autores. Uno que es el que trabaja con estas tablas y es Johansen, que es brasilero, y otro que es ruso, o muchas veces se lo llama método Johansen, método brasilero y método ruso, que ahora les voy a decir cuál es la diferencia. Bien, este método Johansen, que vamos a obtener los coeficientes de esta tabla hecha por Moreira da Rocha. Para sacar estos coeficientes, nosotros acá, fíjense que esta tabla dice que es para calcular losas en régimen de rotura y losas que son simplemente apoyadas, ¿eh? Entonces, esta tabla solo sirve cuando la losa está simplemente apoyada. ¿Y cómo se hace? Fíjense, se entra con un valor de lambda. ¿Y qué es lambda? Lambda es la relación de luces, LI sobre LX. Pero si ustedes se fijan, lambda va de 1 a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en los métodos de rotura, LI va a ser el mayor de la mayor de las dos dimensiones. Siempre a la luz más larga le voy a poner LI y la otra va a ser LX. Y después hay que entrar con un valor kappa. Este kappa no es el kappa del método anterior que vimos, el método elástico, sino que es un valor que se llama coeficiente de ortotropía. ¿Qué es este valor? Este valor es la relación entre los dos momentos, o sea, kappa es igual al momento en Y sobre el momento en X. Ahora bien, si yo no tengo un momento, no sé los momentos, ¿cómo voy a saber cuál es ese valor de kappa? Bueno, los autores en la bibliografía dicen que una forma de saberlo es hallándolo por el método elástico al MI y al MX y utilizando esa relación de momentos elásticos. Y otra, que es la que más se usa, es mediante esta fórmula, que kappa va a ser igual a 1 sobre la relación de lados, lambda al cuadrado. Entonces, básicamente, esa es la forma que se saca kappa. Entonces se entra con lambda y con kappa y se determina el valor de MX, que es el coeficiente de momento que va acá. Y una vez que tengo esto directamente, en vez de, esto es una nomenclatura antigua, acá va U por LX al cuadrado sobre el momento. Entonces, acá, en esta diapositiva... Claudia, una pregunta, ¿esa tabla se te da el momento? No. No, el valor de MX. MX, claro. ¿Y el valor de MI? Y una vez que tenés MX, como vos ya tenés el valor de kappa, que lo sacaste de esta forma, el valor el coeficiente de ortotropía, y con el MX sacás el MI. Ah, bueno. ¿Está? Ahora vamos a hacer unos cálculos y ahí voy a contestar tu pregunta de cuál es la diferencia entre un método y el otro. Bien, entonces, por ahí vieron que yo les dije que cuando estoy con un método de rotura, siempre LI es el lado más largo, que cuando estoy con un método elástico, con las tablas de Marcus Loser, no tengo ese problema porque está tabulado para los dos tipos de relación, pero acá tengo que
siempre poner que LI sea el tamaño, la luz más grande. Y por las dudas, ¿ven? Nosotros veníamos trabajando con una losa de 5 por 7,5, entonces, así esté de esta forma o así esté de esta forma, siempre nuestro LI tiene que ser, o sea, en rotura siempre el LI es el tamaño, la luz más grande. Entonces yo acá puse las losas, una parada y otra como acostada, y saqué por un método de rotura, por un método elástico, el tema de los momentos, para que ustedes vean que no importa cómo se llamen, lo importante es el valor de los momentos. Entonces, si estoy así, mi MX tiene que ser el más grande y da 24,72. Si estoy así, el valor más grande tiene que ser el DMI, y el MI va a dar lo mismo que da antes mi MX, y viceversa. Mi MI de acá va a ser el mismo que el MX de acá. No importa cómo uno ponga la losa, el tema es el valor de los momentos. Y para seguir un poquito con este tema, vamos a ver cómo se calcularían estáticamente las losas que vimos antes por un método de rotura. En este caso, vamos a trabajar siempre con la losa que venimos trabajando, que es la losa que tiene 5 metros en X, 7,5 metros en Y, y esta sobrecarga, la carga se llama llorada de 13,712 kilonewton metro cuadrado. En este caso, lo vamos a hacer mediante el método brasilero o método de Johansen. ¿Qué hago? Calculo lambda, relación de lados, LI sobre LX, lambda es 1,5, calculo el coeficiente de ortotropía, que va a ser kappa, 1 sobre lambda al cuadrado, me da 0,444. Entonces, con estos dos valores, entro en la tabla anterior que estuvimos viendo, en la de Moreira da Rocha, con 1,5, que estaría acá, y con 0,444. Bueno, miren, acá tengo dos valores. Si yo quiero estar del lado de la seguridad, miro entre estos dos valores y voy a poner como está abajo para que me dé el momento más grande, voy a poner el más chico y voy a poner 13. Eso es una forma de hacerlo. Y por ahí no tiene sentido, como no tiene sentido las tablas de KH, acá tampoco hacer una aproximación, ¿no? Entonces, bueno, el coeficiente de momento que saqué es igual a 13, entonces con eso, ¿sí? Me vengo a U por L cuadrado sobre el coeficiente de momento, saco el momento en X, y una vez que tengo el momento en X, puedo sacar el momento en Y, que va a ser kappa por el momento en X. Entonces, tengo momento en X y momento en Y, que era lo que yo quería determinar. Ahora miren, cuando yo hice esta misma losa por un método elástico, que yo lo hice por Marcus Loser, fíjense lo que dieron los momentos. El momento nominal en X da 27,46. Este momento da 26, a ver, esperen que hago la cuentita porque justamente no tengo el mismo momento, no tengo para comparar el mismo momento, pero sería 26,37 dividido 0.9. Este momento, ¿sí?, nominal daría 29,3, y acá da 27,4. Fíjense que está en el orden, ¿no es cierto? Y el otro también, ¿sí? A ver, el otro sería 11,72, daría 13 y acá da 12,21. ¿Se dan cuenta? Los momentos son casi iguales. Uno
o por el otro método. ¿Cuándo? Cuando la losa está simplemente apoyada. No hay diferencia. Uno puede obtener los momentos por uno o por otro método, y va a ser exactamente lo mismo a los efectos de el valor. Y acá empiezo a contestar un poco la pregunta que me hicieron. Ahora, o sea, cuando tengo simplemente apoyada, es uno o el otro método, valores muy similares. Ahora bien, nosotros recién vimos el método que es el método brasilero, y yo también dije que hay un método ruso. El método ruso también es un método de rotura, y a diferencia que el método brasilero, este no necesita de tabla. Directamente hay una fórmula para obtener el coeficiente ese que el método ruso, que el método brasilero lo saca de tabla. Acá tengo una fórmula para evaluar el valor del coeficiente de momento. Y miren ustedes cómo es. Lambda, igual que el método anterior, el método brasilero, el coeficiente de ortotropía también, y con lambda y el coeficiente de ortotropía voy a sacar el coeficiente de momento. Ahora bien, ¿por qué antes necesitaba una tabla en el método de Johansen y por qué con el método ruso no necesito tabla? El método ruso también se lo suele denominar método ruso o método aproximado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el método de Johansen, el ángulo que se forma entre la fisura y el lado, tiene un valor, ¿sí?, que va a depender de la relación de lados. En cambio, con el método ruso, estos ángulos, siempre son iguales a 45 grados. Entonces, por eso es que directamente no se necesita tabla y con esta fórmula se saca el coeficiente. Y se lo considera aproximado porque no es real que esa fisura sea exactamente a 45 grados, pero se aproxima mucho a ese valor. Entonces, con esto, sí, saco el coeficiente. Fíjense, antes daba 13, pero ¿por qué? Porque también hice una aproximación, porque no estaba el número exacto. Ahora me da 13,33 y saco el momento. Por nomenclatura, este momento, que es momento en X, se lo llama M0. Siempre se lo llama M0 al momento en X, y fíjense, da 25,71, y el anterior, ¿cuánto daba? Daba 26,37, y porque no estaba justo el valor, pero se dan cuenta, da muy parecido. Y el momento en Y se calcula como el coeficiente de ortotropía por el momento en X, que acá se lo llama M0, y bueno, van a dar exactamente los mismos valores. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y lo que tienen que tener en claro es que tanto por el método elástico como por el método de rotura, en losas simplemente que estén apoyadas, simplemente apoyadas sin empotramiento, el método para la resolución estática se aproximan mucho. Ahora bien, y acá viene la ventaja del método de rotura. ¿Qué pasa si esta losa, en vez de estar simplemente apoyada, está empotrada en su contorno? Bueno, vamos a empezar cuando esté empotrada y por el método de Johansen, que es el método brasilero. La tabla esa de Moreira da Rocha sirve solamente cuando la losa es simplemente apoyada.
Entonces, cuando es empotrada, ¿cómo se hace? En principio, lo que se hace es que se elige una relación entre momento de tramo con momento de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, acá el momento de apoyo va a ser lo que nosotros llamamos X, y el momento de tramo MX. Entonces, yo voy a elegir una relación entre momentos de tramo y momentos de apoyo. Y esa relación, fíjense que va de 0,7 a 1. ¿Qué quiere decir? Que el momento de apoyo o va a ser más chico que el momento de tramo, o a lo sumo va a ser igual al momento de tramo, pero no va a ser más grande, o más chico o igual. En este caso, uno puede elegir cualquier relación, la que quiera. En este caso particular, nosotros adoptamos 0,7 en la dirección X y 0,7 en la dirección Y. ¿Podríamos haber adoptado en la dirección X un valor y en la dirección Y otro? Y sí, podríamos haber adoptado diferentes valores, pero en este caso adoptamos el mismo valor. La importancia de acá es que siempre tiene que ser un valor que esté entre 0,7 y 1. Con esos valores nos vamos a una tabla, que es esta que está acá presentada, y en esta tabla, fíjense que vamos a entrar con lo que dice acá C1 y acá C2, que sería C1 y C2, y acá C1 y C2. Pero, Claudia, sí. ¿y de dónde sale que tiene que ser aproximadamente entre 0,7 y 1? ¿De la experiencia de los valores que se da en una vida? En una losa. Eso es un poco el kit de lo que, de lo que es este método. ¿Qué pasa? Yo elijo ese valor, esa relación entre 0,7 y 1. Por lo tanto, cuando yo voy a sacar los momentos y después voy a poner la armadura para tomar esos momentos, ¿tá? Voy a tomar esos momentos de tramo y esos momentos de apoyo. Entonces, esta losa va a trabajar como yo la he diseñado. ¿Está? Cuando empiece eso que yo escondí, que yo ponía la carga, y empieza la fisuración, esa fisuración va a empezar a una carga que va a depender de cómo esté hecho el armado, de la sección de armadura que yo tenga en esa sección. ¿Está? Cuando uno está trabajando con un estado de plasticidad y existe la colaboración entre existe la colaboración entre secciones menos cargadas, van a tomar esfuerzos de las no tan cargadas. Depende de cómo yo haga el armado, de cuán empotrado haga yo los bordes de la losa, que va a ser el comportamiento que esta losa tenga. Va a depender del armado. Y yo digo, voy a tener poco armado en los apoyos con respecto a las losas que estuvimos haciendo antes. Eso, es algo que uno arma como quiere, pero lo conveniente es armar así, en ponerle un empotramiento entre 0,7 y 1, ¿sí? Entonces, ahora después vamos a seguir con este tema. Yo dije 0,7, ¿no es cierto? 0,7 en C1,
0,7 en C2 y voy a sacar este valor. Este valor, no lo estoy viendo bien ahí, pero es 0,77. Entonces, tanto en esta dirección como en esta dirección, como opté por poner los mismos valores, me da 0,77. Yo, como dije, puedo poner acá un valor, ¿sí?, de empotramiento y acá un valor diferente de empotramiento. Pero lo que no podría hacer es poner, por ejemplo, acá 0,7 y acá un valor diferente. ¿Por qué? Y porque yo acá, si tengo todas las vigas que son del mismo tamaño y esta es una estructura simétrica, y bueno, tanto este lado como este van a trabajar de la misma forma. Entonces me conviene tener un poco de raciocinio y poner que este lado va a ser igual a este y este va a ser igual a este, aunque entre estos pueden ser diferentes a estos. Bien, ¿qué hago yo con este valor que saqué de tabla? Este valor de tabla es un valor que lo voy a tener que multiplicar por los lados. ¿Para qué? Para sacar otros valores, ¿sí?, de longitudes, que los voy a llamar lambda prima, y esos valores que están acá, que puse, por ejemplo, LX, 1 o prima, y LI también prima, fíjense que dan 3,50, 3,85, 5,78. ¿Qué quiere decir? Son valores más chicos, ¿sí?, que los anteriores. Y yo ahora voy a trabajar con una losa más chica que esta que empecé. Esta era de 5 metros por 7,5. Con esto voy a trabajar con una losa de 3,85 por 5,78. ¿Pero cómo? Simplemente apoyada. Y esta losa simplemente apoyada de este tamaño va a tener los mismos momentos flectores que la losa grande, en los tramos, obviamente, empotrada. ¿Entienden? Sí. Yo me perdí un poco. Bueno, empiezo otra vez. Yo tengo una losa. Esta losa, vamos a hacerla de 5 metros de LX por 7,5 de LI, ¿no es cierto? Esta losa está toda empotrada. Yo la quiero resolver. Por el método brasilero, la tabla esa que me da los coeficientes de momento, esa tabla es para losas simplemente apoyadas, esta tabla sirve para losas simplemente apoyadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esta losa, ¿sí?, que es empotrada, la voy a llevar a una losa simplemente apoyada que tenga los momentos de tramo iguales que los momentos que tiene de tramo esta losa empotrada. Yo quiero saber qué losa simplemente apoyada, qué dimensiones tiene la losa simplemente apoyada que tenga los momentos de tramo iguales que esta, que es más grande y que está toda empotrada. Para eso, ¿vamos hasta ahí un poquito? Sí. Sí. Para eso, lo primero que tengo que fijar es qué relación de momentos tengo entre la losa, entre los momentos de tramo y los momentos de apoyo, ¿sí? Y esa relación de momento tiene que andar en el orden de 0,7 a 1. Quiere decir que los momentos de apoyo van a ser como máximo iguales a los momentos de tramo. Y en el caso particular nuestro,
elegimos 0,7, van a ser los momentos de apoyo, van a ser el 70% de los momentos del tramo. Entonces, con esta, yo dije, esto va a tomar el 70% de este momento. Lo mismo de acá, lo mismo de acá y lo mismo de acá. Entonces, con estos dos, ¿sí? Que sería C1 y C2, entro en esta tabla y saco este valor que es 0,77. Claudia. Sí. ¿La relación es momento de tramos sobre los de apoyo? Exacto. Ok. Momentos de tramo sobre los de apoyo. Entonces, ¿sí? Yo encuentro las longitudes con ese 0,77 que saqué, al multiplicarlo por la luz real, que era de 5, obtengo los valores de esta pequeña losa, ¿sí? Que va a tener los momentos de tramo iguales que los momentos de tramo de mi losa toda más grande y toda empotrada. Y para eso, ¿cómo hago? Esta losa es simple, tiene este tamaño y es simplemente apoyada. Entonces, calculo el lambda, calculo el kappa, el coeficiente de ortotropía, me voy a la tabla 12. En la tabla 12 encuentro el coeficiente de momento, calculo el momento en X, con el momento en X y con el coeficiente de ortotropía, calculo el momento en Y. ¿Qué momentos son estos? Son los momentos de tramo de esta pequeña losa simplemente apoyada y son los momentos de tramo de esta losa empotrada en el borde. Entonces, tengo los momentos de tramo. Con los momentos de tramo, yo dije que elegía la relación momento de tramo, momento de apoyo y dije que esa relación era 0,7. Entonces, con los momentos de tramo saco los momentos de apoyo, ¿sí? Entonces, a 15,63 lo multiplico por 0,7 y me da 10. ¿Se dan cuenta? Fíjense, el de tramo más chico que el de apoyo. Y lo mismo hago el de tramo más chico que el de apoyo. Y ahora quiero que ustedes miren y presten atención a esto. Nosotros esta losa, que está toda empotrada en los bordes, la hemos calculado por el método elástico. Y fíjense qué nos ha dado. Acá, bueno, tengo los momentos nominales, que serían estos dividido 0,9, pero fíjense, momentos de tramo 11. Acá 15,6 dividido 0,9 me va a dar 16, 17, ¿no es cierto? Un poquito más grande que este. En Y va a pasar lo mismo, ¿está? Ahora, miren esto, miren qué momento tengo acá en el apoyo de 10, ¿sí? Que supóngase dividido 0,9 dará 11 o 12 y 4, y acá tengo 26 y 15. Miren qué diferencia de momento. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos la relación momento de tramo dividido momento de apoyo, o al revés, momento de apoyo dividido momento de tramo, fíjense que es más de 2 veces, una relación que nosotros la pusimos en 0,7, acá sería arriba de 2, y lo mismo, fíjense, esta arriba de 3, o 3, ¿está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el método elástico da losas que son muy rígidas, que tienen muchísima rigidez en le quito armadura en el apoyo, va a trabajar
de una forma diferente, que es lo que propone el método elástico, subiendo un poco los momentos en el tramo, pero disminuyendo muchísimo los momentos en el apoyo. Entonces, por ahí es, si tengo que optar por uno de los dos métodos, el método elástico o el método de rotura, para losas continuas, con losas empotradas, en contornos empotrados, conviene que trabajen, o sea, sacar los esfuerzos mediante un método de rotura. ¿Sí? Bien. Y como vimos el método brasilero, también tenemos el método ruso, cómo hacer sacar los momentos de estas losas cuando queramos aplicar el método de rotura ruso, el método aproximado. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso particular, nosotros vamos a trabajar con la losa, pero ahora no vamos a trabajar con la losa chica, ¿sí? Como hicimos antes. Vamos a acomodar esos momentos, ¿sí? Los vamos a corregir. En este caso, yo tengo el valor de lambda, ¿sí? O sea, hago exactamente lo mismo. Saco el valor de lambda, saco el valor de kappa y con esto determino el coeficiente de momento. ¿Para quién? Para la losa esta de 5 por 7,5, como si fuese simplemente apoyada. Con eso saco el momento en X, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Tengo el momento en X y la bibliografía nos da valores de acuerdo de que son alfa y beta, y estos valores dependen si tengo un borde empotrado, si tengo 2 bordes empotrados, 3 bordes o 4 bordes empotrados. Si tengo 4 bordes empotrados, como es este el caso, el valor de alfa y de beta es 0,42. Por lo tanto, miren ustedes, este sería el momento en X, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el momento de apoyo en X, voy a multiplicar el valor de alfa correspondiente por el momento en X. Y este sería el momento en el apoyo. El momento X2 va a ser igual al X1. Y el momento en Y, fíjense que va a ser el momento en Y, que va a ser el coeficiente de ortotropía, que es el valor que tengo acá, por el momento en X, por beta, que es 0,42. Y el del otro lado va a ser lo mismo. Si ustedes ven, miren que estos momentos son muy similares a los momentos que hemos obtenido antes por el método brasilero. ¿Qué voy a hacer con estos momentos? Con estos momentos voy a obtener un momento que va a ser un momento de corrección de los momentos que he sacado antes para el tramo. Y estos momentos ya son los momentos de apoyo. Entonces, ¿cómo hago esa corrección de momentos? Hay una fórmula que da el método que dice que es XT, que XT es la sumatoria de momento a lo largo de todo el borde, que ahora vamos a ver cómo lo sacamos, dividido 2 por
LI más kappa por LX. Lo que me queda acá es este valor. Miren, está sacado. ¿Cómo es la sumatoria de momento en el borde? Fíjense, es el momento ¿por quién? Por el lado en el que está actuando. Entonces va a ser X1 por LI, más X2 por LI, más I1 por LX, más I2 por LX. De ahí sale el momento total que tengo en los bordes y después lo divido por la luz, por el coeficiente de entropía y por la otra luz, me da el momento de corrección, y al momento que saqué yo, como si esta losa fuese simplemente apoyada, le tengo que restar ese momento. Entonces, con eso saco el momento real en X y mediante coeficiente de ortotropía puedo sacar el momento en Y. La conclusión que puedo hacer es que en ambos métodos, en el método ruso y en el método brasilero, los momentos en los apoyos son muy inferiores a los momentos en los apoyos que dan como resultado la aplicación de un método elástico. O sea, en un método elástico lo que estoy haciendo es rigidizar mucho la sección de apoyo. Entonces, por ahí es conveniente trabajar con un método plástico en ese caso. Bien, entonces, hasta acá hemos terminado con el tema de... a ver, que voy a dejar un poquito de compartir. No, esperen, voy a tratar, voy a salir de acá y bueno, la clase hoy nuestra era hasta las 3, ¿no es cierto? Sí. De 1 a 3. Tenemos un poquito de tiempo para resolver el ejercicio que sigue, que es de una losa cruzada continua. Entonces, vamos, ¿tienen dudas hasta acá? Bueno, entonces una conclusión del método elástico es como que mayor a los apoyos. Exacto. El resultado de ese método da apoyos sumamente rígidos. Y vos me dirás, pero entonces ¿es más seguro ponerle más armadura en los apoyos? No, si vos le pones esa armadura, o sea, después la losa en sí, nosotros sabemos que va a trabajar y en el estado de rotura sabemos que va a llegar a un estado plástico. Entonces, va a trabajar como de acuerdo a cómo esté armada. Si uno la arma de esta forma para que tome menos momento en los apoyos, va a trabajar bien de esta forma. ¿Está? Y no tiene que poner tanto, no es necesario marcar tanto esa rigidez, porque fíjense que estas losas, si no, siempre llevan un montón de hierro arriba, tienen momentos entre dos veces y 3 veces más grande que los momentos en el tramo. Entonces, no, eso sería algo poco conveniente, ¿no es cierto? Es mejor trabajar con un método plástico, un método de rotura. Bien. ¿Y las deformaciones son las mismas? No, las deformaciones, claro, no, las deformaciones no van a ser las finales. Y bueno, pero ¿a quién le interesa una deformación final, una deformación de rotura? Pero las deformaciones no van a ser las mismas porque no va a ser el mismo armado. Pero si hace las verificaciones y está dentro de lo que es en servicio una deformación admisible, lo puede llevar a cabo ese proyecto. ¿Sí? Sí. Chicos,
disculpen, que necesito arreglar un pequeño detalle doméstico. Podemos hacer 5 minutos. Miren, realmente tengo a un señor electricista en casa y bueno, y me viene a hacer una gauchada y necesitaría 5 minutos. ¿Puede ser? Sí, está bien. En 5 minutos estoy con Sí. Bueno, chicos, ya solucioné un poquito, ya estuve hablando, así que si quieren podemos continuar. Bueno. ¿Estamos? Bueno. Bien. A ver, ¿ven mi presentación? Sí. Sí. Bien. En el segundo ejercicio, nosotros tenemos que un proyecto arquitectónico y tenemos un entrepiso, no es un entrepiso que vamos a hacer primero, sería la cubierta de una estructura. Tenemos losas que son continuas, 4 losas, este esquema de armado, que son bidireccionales. Estas losas tienen todas un tamaño de 6 metros por 7 el paño, y me dice que el material que se va a emplear es de un H30 y un acero 420. Entonces, lo que me pide es predimensionar la altura del entrepiso, según el criterio de limitación de altura por esbeltez, que es lo que estuvimos viendo el otro día, efectuar el análisis de carga, resolver estáticamente
dimensionar y anotar la armadura y realizar la distribución de armadura. Bueno, entonces, primero vamos a ver cómo se resuelve una losa continua por el método elástico, porque esto nos va a servir para el ejercicio que viene. Entonces, ¿cómo se hace esto? En sí se hace de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta losa continua que tiene 3 paños. Esto es como una especie de introducción teórica, no es el ejercicio en sí, pero quiero llegar a las fórmulas para que ustedes entiendan de dónde salen estas fórmulas, que lo vamos a hacer en este primer caso con un método elástico y después nos va a servir para el ejercicio que viene. En este caso, para sacar los máximos momentos en los paños exteriores y el mínimo momento en el paño central de estas 3 losas, yo voy a cargar con una carga que va a ser esta, ¿sí? La carga total en el primer paño, acá solo la carga muerta y acá la carga total en el segundo paño. Pero, ¿qué pasa? Estos apoyos no son ni totalmente rígidos, no son empotramientos totalmente rígidos, pero tampoco son simplemente apoyados. Entonces, el método me lleva ¿a qué? A que divida esta carga en 2 y diga que en vez de una U voy a cargar con lo que sería U', que va a ser 1,2 de D más la mitad de la carga viva, y U segunda, que va a ser la otra mitad de la carga viva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo sume U1 con U2, voy a tener la carga última total. ¿Y para qué me va a servir esto? Miren, yo voy a tener que cargar de esta forma, ¿sí? Acá la carga U, acá 1,2 de la carga muerta y acá la carga U. Y lo voy a cargar de la siguiente forma. Voy a considerar que este apoyo es totalmente rígido, o sea, un empotramiento, y voy a tomar solamente todo esto cargado con la carga U', ¿sí? Pero, ¿qué me está faltando? Me está faltando media carga muerta, media carga viva. Entonces, voy a sumarle a este otro estado que va a ser considerar los apoyos intermedios simplemente apoyados, y en los tramos extremos le voy a poner U segunda en la dirección que puse U primera, y en los tramos del medio voy a poner U segunda pero dado vuelta. Entonces va a estar restándose a esta carga que le estoy sumando acá, la mitad de la carga viva. Entonces con esto la resto y me queda esta carga, la que yo quiero cargar. Entonces, ¿entendieron cómo es este tema de las cargas? ¿Y por qué quisiera hacer eso? Porque un poco es el método que me lleva a hacer esto, para considerar que ese empotramiento, un poco acá estamos girando con el tema que este empotramiento no es totalmente rígido, sino que es un poco, es elástico, está en el medio, no es totalmente empotrado. Hay algo de
elásticamente empotrado. Y esta es una forma, es un método. Este método es el que está propuesto en el libro Loser, que ¿se acuerdan que les dije? Si ustedes quieren, y me pueden leer un poquito de teoría para que después cuando yo les hable no estén tan... Es el método que propone este autor. Por ahí otro propone otro método, otra forma. Pero esta es una forma de llegar a determinar momentos flectores en losas continuas por método elástico. Y él propone que sea así, ¿sí? Que para tomar que ese apoyo no sea totalmente un empotramiento rígido, pasa parte de la carga con un apoyo totalmente rígido y un empotramiento totalmente rígido y parte de la carga con un apoyo directamente apoyado. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Lo que estoy tratando de hacer siempre, recuerden, es llegar a determinar los momentos en las losas continuas. Bien, entonces, ¿sí? Una vez que tengo esto, yo puedo calcular los momentos. ¿Y cómo van a ser acá? Bueno, tengo la carga, tengo la longitud, tengo el empotramiento, empotrado apoyado, la expresión es esta. En este caso, tengo dos empotramientos, tengo la longitud, la expresión del momento flector sería esta. Y bueno, y posteriormente para el otro extremo va a ser la misma, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando tengo simplemente apoyado, la expresión, ¿cómo va a ser? Va a ser la carga por la luz al cuadrado dividido 8. Y acá también va a ser lo mismo, pero al estar al revés la carga, este momento va a ser negativo, ¿se dan cuenta? Y acá, bueno, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo cambiar la nomenclatura y en vez de poner U', que era la carga muerta más la mitad de la carga viva, yo a esto lo puedo llamar que es lambda prima por U. ¿Sí? O sea, este U' viene a ser como un porcentaje de U. Y después, de acá, despejo lambda prima y me queda de esta forma. O sea, paso U para acá, saco factor común 2U y me va a quedar así, lambda prima. Y a este valor de carga, que sería la otra media carga viva, que la iba a poner en la otra parte, lo llamo lambda segunda por U. Despejo lambda segunda y me queda de esta forma. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lambda prima más lambda segunda, si hago la cuenta, para ver que va a dar 1. Que U' más U segunda va a dar U. Y que, bueno, esta no es muy importante, pero que la resta de ambas da la carga muerta. La carga muerta mayorada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo vi en la diapositiva anterior cómo era el momento flector cuando cargaba con U', cómo era el momento flector cuando cargaba con U segunda. Entonces, voy a sacar para los tramos exteriores, cuando cargo con U', este era el momento, y el tramo interior, este era el momento. Ahora, en vez de poner U', voy a poner lambda prima por U. Entonces me va a quedar esta expresión y acá me va a quedar esta expresión. Ahora bien, a estos momentos, ¿qué les tengo que sumar yo? A estos momentos le está faltando
la otra media carga, o sea, acá, ¿se acuerdan que voy con media carga? Me falta esta otra media. Le tengo que sumar este momento y este momento le tengo que restar. Entonces, en los tramos exteriores, ¿sí? Tengo este momento que al U segunda lo reemplazo por lambda segunda por U, lo mismo hago acá, y ahora cuando hago la sumatoria de momentos, me va a quedar que el momento máximo en los tramos exteriores va a ser el momento este, ¿sí? Más este, y en los tramos interiores va a ser este momento que era el de que salía de cargar con la carga muerta más la mitad de la carga viva, considerando el apoyo empotrado, menos el momento de considerar el apoyo simplemente apoyado y la mitad de la carga viva. Entonces, saco los momentos exteriores, ¿sí? Y saco los momentos interiores. Ahora bien, esto es justamente cuando yo tengo 3 losas, ¿sí? Continuas. Ahora bien, si tengo una mayor cantidad de losas o otra disposición de losas, ¿qué voy a hacer? La bibliografía, en base a este desarrollo, da fórmulas que son estas que tengo acá, momento en X y momento en Y, donde, fíjense ustedes, de esta fórmula saco factor común, U por L al cuadrado. Como es la dirección X, pongo U por LX al cuadrado. Y miren lo que me queda si saco eso. Me queda lambda prima más, por dividido un valor, más lambda segunda dividido otro valor. Lambda prima más lambda segunda. ¿Y estos valores qué son? Estos valores son los coeficientes de momento que salen por el tipo de vinculación. Y acá estaría faltando en esta deducción también el factor de torsión. ¿Y dónde está dado eso? Está dado en el valor de alfa, ¿sí?, que tiene el método de Loser. Entonces, fíjense, acá es un alfa genérico y después veré qué tabla de Loser tiene mi losa. Y acá siempre va a ser, voy a considerar que la losa está trabajando con media carga viva y todo simplemente apoyado. Entonces, acá siempre va a ser la tabla de apoyo simplemente apoyado, que es la tabla 1. Por eso alfa 1. Y igual, haciendo una correlación con esto, acá tengo en la dirección Y cómo quedaría el momento. Entonces, cuando yo tengo losas continuas, el momento en X tiene esta forma y el momento en Y tiene esta forma. Y este momento sería el momento mínimo. Acá directamente están sacados los momentos máximos, no los momentos mínimos que no me van a servir para el diseño. Bien, y bueno, un poco acá habla del alfa y beta, que esta transparencia ya la vimos, y después tenemos que calcular los momentos en los apoyos, y para calcular los momentos en los apoyos lo hacemos con esta fórmula, donde kappa por U es la carga en la dirección X por LX al cuadrado y R
era el valor que dependía del apoyo. Ahora vamos a ver en nuestro esquema cómo resolveríamos esta losa sacando los momentos y llegando a la armadura. En principio tenemos que realizar el predimensionado por esbeltez. Para realizar el predimensionado por esbeltez, ¿se acuerdan cómo era cuando las losas eran cruzadas? No teníamos la tabla, teníamos que entrar en la fórmula que estaba en el capítulo 9 con un alfa siempre en este caso mayor que 2. Nos daba esta fórmula donde Ln era la luz mayor y beta la relación de luz mayor sobre luz menor. Fíjense que la luz que Ln es la luz libre y nosotros acá tenemos 6 metros. 6 metros es de eje de viga a eje de viga, por lo tanto le restamos 20 centímetros, suponiendo que las vigas son de 20, 10 de cada lado, y nos queda 5 metros 80, y lo propio hacemos con el lado de 7 metros. Sacamos el valor de beta, la luz más grande libre es 680, esto está puesto en centímetros, la tensión siempre en megapascales, pues nuestra relación no tiene unidad y esto está mal, no es metros, es centímetros, 16 centímetros, adopté 17 centímetros de altura. Entonces ya tengo el predimensionado de estas vigas, de estas losas, por esbeltez. Luego, voy a calcular, hacer el análisis de carga. Gama del hormigón por la altura, más el contrapiso por el espesor de piso, más la carpeta y el piso, que esto generalmente, si no tenemos un dato más preciso, le ponemos 0,5 kilonewton sobre metro cuadrado. Sacamos la carga muerta, la carga de uso para azotea 2 kilonewton sobre metro cuadrado del CIRSOC 101 y con eso la carga última. Tenemos el predimensionado, la carga última. ¿Qué hacemos? Vamos a la resolución estática. Para la resolución estática utilizamos las fórmulas que vimos recién y fíjense cómo es. Momento de tramo va a ser momento en X, que va a ser igual a la carga que recién sacamos, Lx al cuadrado. Lambda prima, que es esta relación. Lambda segunda, que es esta relación. Son relaciones de carga, fíjense ustedes. Y después, en este caso particular, nosotros tenemos esta losa. Si miramos en la tabla que vimos hoy, esta losa va a tener un pequeño 4. Eso quiere decir que el alfa y el beta que tenemos que usar acá es alfa y beta 4. Y siempre el lambda segunda se saca con la tabla de simplemente apoyado. Entonces, miren ustedes, sacamos alfa prima 0,83, ¿sí? Es la relación. Alfa segunda 0,166. Recuerden, la suma de esto tiene que dar 1. Esperen que les voy a mostrar. ¿Ven? Esta sería nuestra losa. Acá está el 4, el kappa 4 y el rho 4. Si tengo otro tipo de losa, ven, tienen distintos números y también para los apoyos también distintos números. Eso hay que tenerlo en cuenta. En nuestro caso nos quedó así. Con esto estamos en condiciones de sacar
momentos de tramos en X y en Y. Para sacar los alfa y los beta 1, entramos en esta tabla, ¿con quién? Con la relación de LI sobre LX, que en nuestro caso, LI sobre LX, no está sacado, pero seguro que está sacado más adelante. No lo saqué acá. Bueno, pero acá fíjense que están hechas las cuentas. A ver, más o menos el LI sobre LX va a ser el mismo que el beta. 1,17. Con 1,17 voy a entrar en la tabla y saco beta 1 y alfa 1. Alfa 1 y beta 1. ¿Sí? Y después voy a entrar en la tabla 4 con 1,17 y voy a sacar alfa 4 y beta 4. Una vez que tengo eso, tengo U, L al cuadrado, lambda prima y lambda segunda ya la saqué, y bueno, y acá en este caso para MX voy a hacer alfa 4 y para MI voy a hacerlo con beta 4, ya puedo sacar los momentos en el tramo, momento en X y momento en Y. Luego voy a sacar los momentos en el apoyo. Para los momentos en el apoyo voy a utilizar capa 4 para X por U. Bueno, ¿y por qué 8? Porque me vengo acá, ¿ven? Y tiene el número 8 para X y acá para Y también el número 8. Entonces, con eso saco los momentos en el apoyo. Miren lo que son los momentos en el apoyo con respecto a los momentos en el tramo. 13 contra 28. Y lo mismo pasa con los momentos en Y. 9 contra 20. Entonces, esta sería una forma de resolverla por un método elástico. ¿Qué pasa si lo resolvemos por un método de rotura? Para resolverlo por el método de rotura, directamente tendría una losa de 6 por 7, simplemente apoyada, empotrada y empotrada. ¿Sí? ¿Con qué? Con un empotramiento elástico. Entonces, miren ustedes, saco el valor de la lambda, que en este caso es la relación de lados, siempre el lado mayor, LI, lambda, lambda me da 1,16, con lambda saco el factor del coeficiente de ortotropía, que es 1 sobre lambda al cuadrado, con eso saco el coeficiente de momento por fórmula y con eso obtengo el valor del momento en X. Una vez que tengo el momento en X, saco el momento en Y. Pero este momento en X y este momento en Y es un momento para una losa que tenga el tamaño de 6 por 7 y que sea toda simplemente apoyada. A este momento lo tengo que corregir. Como tengo dos lados empotrados, el alfa y el beta valen, de acuerdo a la bibliografía, 0,52. Entonces, con alfa y con beta y los momentos que ya saqué de tramo, puedo sacar los momentos en el apoyo. Y miren, momento en Y me da 7,29 y momento en X 9,91. Estos ya son momentos fijos. Ahora voy a sacar la corrección de momento y para eso saco el momento total del contorno y va a ser Y por el X y X por el Y. Me da esto, aplico la fórmula, obtengo el momento de corrección
y a este momento en X le resto el momento de corrección. Y el momento definitivo en Y va a ser el momento en X por el coeficiente de ortotropía, que era el que ya había sacado y era este de 0,735. Entonces, miren cómo cambian los momentos. Antes, fíjense estos momentos que chicos, 7 y 9 y 10, y miren el momento de tramo, incluso es un poquito mayor, este es 10 y este es 14, y acá pasa lo mismo, ¿ven? Es mayor los momentos de tramo que los apoyos. En cambio, cuando yo estoy con un método elástico, fíjense los momentos de apoyo con respecto a los momentos de tramo. Y realmente, si ustedes miran estos momentos de tramo, fíjense, 13 y casi 10, y estos momentos de tramo, fíjense que es, en vez de 13, 14 y un poquito más de 10. O sea, que no aumentan tanto en comparación y disminuyen mucho los momentos de apoyo. Entonces, con esto voy a elegir los momentos que obtuve por el método de rotura, y con esto estoy en condiciones de realizar el dimensionado de la losa. Así quedarían los momentos. Bueno, la resolución es siempre lo mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo hago el diseño al corte? Para diseñar el corte, lo que se hace es que se divide la carga en ambas direcciones. Entonces, en la dirección X va a ser U por capa, y a la dirección Y va a ser U por ρ. Entonces me queda este valor, Ux va a tener este valor, Ui va a tener este valor. Entonces, luego me va a quedar resolver estos hiperestáticos, que los puedo resolver por la tabla que da el reglamento SIRSOC, o lo puedo resolver en un software, o lo puedo resolver a mano, pero generalmente lo voy a resolver en un software, con la carga y la sección, que la sección va a tener la altura de la losa y una faja igual a 1 metro de ancho, puedo sacar el corte en X y el corte en Y. Una vez que tengo eso, empiezo, y para después posteriormente hacer la verificación por corte, comienzo a hacer el diseño por flexión, el momento de tramo, con la altura. A la altura le resto el recubrimiento y medio hierro, obtengo la altura de cálculo, y con eso saco la armadura. La armadura esta da 2,62, verifico la cuantía mínima, y la cuantía mínima da 3,06. Como este momento 14,1 es el momento mayor de todos, directamente toda esta losa va a ir armada con cuantía mínima, ¿sí? ¿Y cómo la voy a armar? Bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora. Esta es una forma posible, pero no es la única. En este caso yo dije que voy a dejar un hierro liso y voy a levantar 1, o sea, voy a levantar el 50% de la armadura. En este caso, bueno, me va a quedar un hierro del 8 cada 32 liso y otro cada 32 doblado. Como doblo de un lado y del otro, y acá voy a necesitar un hierro del 8 cada 16, no es necesario poner caballete. Lo mismo va a pasar con el otro lado. Y con respecto a las esquinas de las losas, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que poner una malla. Esta malla va a tener un tamaño igual a 1/5
de la luz más grande, o sea, 1/5 de 7 metros, y va a estar armada con la armadura mayor que arme los tramos. En este caso, los tramos los estoy armando con un hierro del 8 cada 16, entonces me va a quedar una losa con un Fidel 8 cada 16 en ambas direcciones. Entonces me va a quedar este armado. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, podría haber calculado estas losas con un poco más de momento en el tramo, ¿se acuerdan cómo habíamos visto por el método elástico? Y de esa forma evitar poner mallas en las esquinas. Y por hoy vamos a dejar acá. Bueno, muy bien. No sé si les ha quedado alguna duda con esto. Yo les propongo que lo miren los números. Acá parece que está todo hecho, pero después uno se pone y siempre aparecen dudas. Y yo lo que les pediría es que traten, sé que se están poniendo, pero bueno, traten de tratar de resolver ustedes este ejercicio, a ver si tienen dudas para la clase que viene o cuando lo resuelvan. ¿Sí? Bueno. Dale. Buenísimo. Muy bien. Bueno, y cualquier cosa, entonces, ahora vamos a seguir así. Hoy martes. El jueves es feriado, ¿sí? Entonces vamos a pasar para el lunes. El lunes vamos a terminar este práctico. Nos queda una una losa casetonada, que es una losa armada en las dos direcciones, y nos va a quedar unas losas que tienen algunas particularidades especiales, sobre todo para que ustedes puedan ver distintas formas de losas que pueden llegar a aparecer en proyectos, y una tiene una carga puntual, otra tiene es empotrada y con un lado emboladizo, y bueno, con esto terminaríamos el lunes, si Dios quiere, el primer práctico, el práctico de entrepisos, porque este es el segundo práctico. ¿Sí? Ustedes vayan repasando esto. Miren que estos ejercicios parece que están hechos, pero después yo sé que cuando ustedes se ponen a hacer números aparecen dudas, ¿eh? Ese es mi consejo. Y que tengan un lindo fin de semana, que tengan una buena Pascua, para los que son creyentes. Y para los que no son creyentes, igualmente. Igual que coman Gracias, igualmente. Bueno, gracias, igualmente. Gracias. Chao, chicos. Adiós. Chao. Chao.